Hola a todos, hoy quiero hacer un video en donde vamos a dar respuesta a nuestro amigo José Ángel, aquí abajo, Arbona Celaya, sobre el uso que él ha hecho de la inteligencia artificial para hacerle la pregunta de cómo debería de traducirse Juan 1.1c en específico. Y es interesante porque la IA le dice, bueno, pues debe ser traducida. En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo aquí les voy a paginar todo lo que él dice, no voy a leerlo porque sería obviamente consumir mucho tiempo. Mi interés es la interacción con la IA propiamente. Yo quiero mostrarles a ustedes cómo cuando uno utiliza la IA apropiadamente, el resultado es totalmente diferente. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Ustedes pueden después detener el video y leer todo el análisis que se hace aquí. La conclusión, que es la que me interesa a mí, es simplemente que la forma en que debería de traducirse, según dice la IA, es en el principio era la palabra, o sea, ya existía la palabra, aquí lo pueden ver, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nuestro amigo José Ángel tuvo la gentileza de darnos su cuaderno de trabajo con la IA. Lo podemos seguir acá. Vamos a hacer esto y no tiene necesidad. Y vamos a continuar esta conversación. ¿Para qué? Para poder ver. Y vamos a paginarles lentamente esto. Ustedes después pueden detener el video y ver los argumentos que presenta la inteligencia artificial sobre el tema. Y aquí, bueno, el primero comienza con una consulta a lo que es el tipo de traducción más efectivo. Los tipos de traducción primero que existen, bueno, la IA le contesta traducción de tipo por equivalencia formal o por equivalencia dinámica. Después le dice, bueno, pues entonces ahora teniendo presente, ¿cuál sería la mejor manera de traducir? Y él dice, bueno, un balance entre la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. Y entonces después pasa a hacer el examen. Esa es la parte que me interesa. El análisis del texto original comienza con enarge, que la IA dice que es un comienzo desde el inicio. En la tradición judía cristiana se refiere al principio absoluto. Ojo con esto, porque este es el punto de vista tradicional trinitario, lo que ella está ofreciendo aquí. Y alguien puede decir, no, pero es pudiéramos decir, la traducción e interpretación que se deriva de la estructura del texto. Vamos a ver que no es así. Deja que empecemos a profundizar con la IA y hacerle preguntas muy puntuales. Van a ver cómo empieza a moverse totalmente hacia otra dirección. Principio absoluto, o sea, ahí comienza todo principio, es la idea. El verbo imperfecto, indicando una existencia continua sin principio ni fin en ese contexto. O sea, una eternidad. Eso es el punto de vista trinitario. Hologos. Este es el término más complejo. En la filosofía griega era la razón o principio ordenador del universo. En el judaísmo helenístico era la sabiduría de Dios o el poder de expresión divina. Una frase de relación, proston theon, junto a Dios, cara a cara con Dios, indica una relación íntima y personal, pero distinta. Es una coexistencia activa. Atributo, seos en hologos. La falta del artículo definido antes de seos es clave. Indica la cualidad, no una identidad total, afirmando que el logo posee la naturaleza divina. Ahí está el punto. Tenemos ya servida, así que la traducción sería: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y ya les digo, ustedes pueden después leer toda la explicación como lo he paginado suave para que ustedes puedan tener el video y leer sección por sección. No vamos a leerla toda. La parte central es cuál es la conclusión en la que arriba la IA. Y ahora comienzo yo a hacerle preguntas. Pero antes de eso hay que pasarle un parámetro esencial a la IA que permite que trabaje de una manera afinada. ¿Cuál sería ese parámetro? A partir de ahora requiero que tus respuestas sean estrictamente académicas y exactas. No, vamos a decir qué palabra pudiéramos utilizar, no te precipites a conclusiones sin antes hacer un examen de todos los factores
implicados. Y le va ahora, para que no se vaya a mandar a hacer un examen sin mi autorización todavía, porque si no se pone a examinar lo que ya hizo con estas instrucciones, yo le digo, espera por mi primera pregunta. Porque si usted a la IA le pasa un prompt y no le dice, oye, espérate, déjame hacerte la pregunta primero, se pone a trabajar y imagínese. Entonces hay que saber cómo trabajar. Mire, yo le dije, espera mi primera pregunta y se ha comprendido. A partir de ahora, todas mis respuestas serán estrictamente académicas y exactas, basándome en un examen exhaustivo de todos los factores implicados antes de presentar cualquier conclusión. Estoy listo para recibir su primera pregunta. Bien, antes de comenzar con mis preguntas, quiero enmarcar el contexto de trabajo que vamos a llevar. Y dice, bueno, okay, dame el contexto. Dame el contexto para asimilar y aplicar todos los parámetros, disciplinas, restricciones y objetivos que defina. Quiero examinar tu traducción ofrecida anteriormente a la luz de la gramática y la concepción teológica o histórica, teológica que existió en el siglo I y los siglos II y III en el judaísmo y cristianismo como el marco interpretativo para Juan 1.1. ¿Entiendes mis instrucciones? Esta pregunta la hago para que ya no se me mande a hacer tampoco el análisis todavía. ¿Ok? No hagas un análisis todavía. O sea, dice ya, absolutamente, comprendo la instrucción con total precisión. El marco de trabajo que propone es esencialmente un análisis exegético y diacrónico de la cláusula Juan 1.1. CAI a Seusenhologo estructurado en 3 niveles de exámenes interdependientes. Análisis gramatical, o sea, el examen de la sintaxis griega coñac, con especial atención a la naturaleza del predicado nominal sin artículo y su implicación en la cualidad del sujeto. El segundo, el contexto histórico-teológico del siglo I, interpretación del logos en relación al judaísmo helenístico, Filón de Alejandría, la literatura sapiensal judía, así como su significado dentro de la comunidad joánica original. Y el tercero, contexto histórico-teológico, estudio de la recepción y la interpretación de la cláusula de la patrística temprana, o sea, apologistas y padres de la Iglesia, donde se establecieron las bases trinitarias y cristológicas que definieron las disputas conciliares posteriores. Este enfoque asegura, y aquí viene el punto, miren por qué yo les doy un marco, mire José Ángel, por qué yo le doy un marco de trabajo preciso a la IA. Este enfoque asegura un examen riguroso de las posibles traducciones, ponderando la fidelidad semántica y teológica frente a la claridad comunicativa para el español mexicano moderno. He asimilado el contexto, espero su indicación para comenzar el análisis. Muy bien, mi primera pregunta va a ser la siguiente, porque lo primero que hacen los trinitarios cuando ellos leen, y la palabra era un Dios, es decir, politeísmo. En el contexto dado, ¿era aceptable teológicamente la existencia de un ser divino inferior al ser supremo, es decir, Dios creador, sin que se considerara politeísmo? Vamos a ver su respuesta.
Ok, noten esto, queridos amigos trinitarios, y este es un aspecto importante, porque para ustedes esto se resume, es politeísmo, punto. No, no es así. ¿Qué nos dice acá? Si la existencia de un ser divino inferior era teológicamente aceptable sin caer en el politeísmo clásico. La clave para comprender esta aceptación se encuentra en el judaísmo helenístico del siglo I y las primeras formulaciones cristológicas del cristianismo naciente. O sea, dice, mira, si vamos a ir a las fuentes históricas que muestran la teología que existía en el siglo I, tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo, el concepto se articulaba mediante dos mecanismos intelectuales principales: la personificación de atributos divinos y el monoteísmo jerárquico. Precedente judío: sabiduría y logos personificados. En el judaísmo de la diáspora, especialmente en Alejandría, el monoteísmo estricto era innegociable. Noten esto. Sin embargo, existía la necesidad de tender un puente entre el Dios trascendente, que no podía actuar directamente con la materia y la creación, y esta necesidad fue satisfecha mediante la personificación de entidades intermedias. La sabiduría, Sofía, en la literatura sapiensal judía, especialmente Proverbios 8 y el libro de sabiduría de Salomón. Y noten esto porque Proverbios 8 es utilizado por podríamos decir, la comunidad cristiana primitiva para Cristo. Vamos a ver las explicaciones. La sabiduría es descrita como una entidad preexistente, engendrada por Dios antes de sus obras más antiguas y que actúa como su artesana en la creación. Esta sabiduría es en esencia un atributo de Dios que ha sido personificado para propósitos narrativos y teológicos. Tenemos ahora a Filón de Alejandría. O sea, ella me está haciendo, ok, mira, te voy a dar el contexto, me dice ella, ¿no? Te voy a dar el contexto en donde tenemos que marcar la interpretación de Juan 1.1. ¿Cuál es ese contexto? La concepción judía y la concepción cristiana primitiva. ¿Por qué? Porque Juan está dirigido a esa audiencia. Está dirigido a comunidades que tiene incluida en ese momento una gran cantidad de personas que son judíos, se hace palestinenses, que ya bueno, estaban fuera, estaban en la diáspora por la destrucción del templo, estamos hablando del año 90, como se hace en este caso el judaísmo helenístico, que envuelve a Alejandría, pero que envuelve también todos los judíos que estaban, que no eran originarios de Palestina, pero que estaban bajo la influencia de la cultura de Alejandría. Entonces ahora va a pasar a Filón de Alejandría, que noten ustedes en qué época está, 20 al 50 después de Cristo. El filósofo judío Filón utilizó el término logos para describir este mismo principio intermediario, o sea, lo que es la sabiduría como intermediaria de Dios, pues él lo utiliza, pero utiliza logos. Perdón. Para Filón el logos era la idea de las ideas, el modelo divino o el primogénito de Dios, protogonos. Noten este punto, primogénito de Dios. El logo de Filón actuaba como un sacerdote universal y el lugarteniente de Dios, es decir, el segundo al mando, hiparcos o hiparcos, que es un general que se encuentra bajo el mando de un ser supremo, y era claramente una figura secundaria, un segundo Dios, deuteroseos, pero no una deidad independiente. ¿Por qué no era una deidad independiente? Porque era una deidad que se encontraba bajo la subordinación o la autoridad, perdón, del Dios supremo. Su función era ser el instrumento mediante el cual el Dios supremo creaba y se revelaba, manteniendo así la trascendencia divina, es decir, que Dios no tenía contacto directo con la materia. Conclusión judía: para el judaísmo helenístico, la existencia de Dios como instrumento y manifestación primaria de Dios no comprometía el monoteísmo, pues se entendía como un aspecto coesencial de Dios o su agente primordial, ahí está el punto, no como una deidad pagana separada. Formulación cristológica temprana. El cristianismo juánico adoptó y adaptó este concepto al afirmar en Juan 1.1c, se establece Kaiseos en Logos, se establece que el Logos posee la naturaleza divina, como se infiere de la falta de artículo. Sin embargo, en la frase anterior, Hologos en prostonseon, el Logos estaba con Dios, establece una distinción de persona y relación, lo cual sienta las bases de un monoteísmo jerárquico. ¿Qué es el monoteísmo jerárquico? Bien, durante los siglos I y II, los apologistas y los primeros padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Tertuliano y Orígenes, desarrollaron la doctrina del Logos con fines apologéticos. Su objetivo era doble: defender el monoteísmo frente al paganismo, explicar la deidad de Jesús frente al judaísmo. Para lograr esto se popularizó el concepto de la generación subordinada de Logos. Generación temporal y funcional. Muchos teólogos de esa época concibieron a Logos como un ser divino distinto, engendrado o proferido por Dios Padre antes de la creación. Noten esto.
Estamos hablando de que en el judaísmo era común, era normal hablar de un Dios al lado de el Dios Supremo como su agente representativo. Se hace la sabiduría o se hace el logos, pero tenemos que en el cristianismo esto sucede también en el mismo principio del cristianismo. Estamos hablando de los siglos 1 al 3, es decir, antes de Nicea. Esta generación implicaba que el Padre era la fuente, Aregé, y la autoridad superior. La subordinación del logo. El logo era por naturaleza Dios, pero ocupaba una posición subordinada en la jerarquía ontológica y funcional. O sea, sí, era divino. Era un Dios. Pero, no era el Dios Todopoderoso. Sigue diciendo, especialmente en la interacción con el mundo. Justino Mártir lo llama otro Dios o segundo Dios, refiriéndose a él como un ángel que aparece en el Antiguo Testamento. A ver, mi querido José Ángel, mira, una sola pregunta. Y aquí es donde yo hago énfasis. Ustedes necesitan desarraigar el Nuevo Testamento de la concepción judeo-cristiana primitiva para llegar a la Trinidad. Porque fue lo que tuvo que hacer Nicea. Pero yo le hago una pregunta simple, elemental, básica a la inteligencia artificial y le digo, ok, vamos a contextualizar esto que Juan está diciendo. Lo que creía la audiencia a la cual Juan estaba dirigiéndose en el siglo I y lo que interpretó la iglesia cristiana primitiva en el siglo II y en el siglo III. ¿Y qué va a pasar? Porque la IA me va a decir, no, espérate, que aquí tenemos un cuadro diferente. Entonces, vamos a hacerle otra pregunta. En ese contexto, fíjense, vamos a ver, porque es muy interesante cuando uno aborda el asunto desde esta perspectiva. En este contexto, interpretarían un judío o cristiano de los siglos 1 al 3, que el Logos era una persona divina coigual o coeterna con el Dios con quien estaba. Vamos a ver qué nos dice. Oigan, amigos, miren esto. Mira, José Ángel. Contextualizamos la frase dentro de su contexto histórico-teológico. No solamente el del primer siglo. ¿Ok? No solamente el del primer siglo, sino incluso la recepción cristiana del texto en los 3 primeros siglos. La interpretación dominante de Logos en Juan 1.1 en los círculos judíos y cristianos de los siglos 1 a 3 fue de subordinación, lo que implica que la idea de una persona divina coigual o coeterna con el Dios Supremo, Padre, era, en términos generales, inaceptable o inexistente en la mayoría de las formulaciones teológicas de la época. O sea, la mayor... Mira, yo me reí los otros días con Roberto Isaac porque él hizo un post como un meme, ¿no? Hablando de cuento chino, y él dice, cuando quiera dormir a su hijo, hágale este cuento chino. Érase una vez en el siglo II y III que la iglesia primitiva era fundamentalmente arriana. Mira, Roberto, esto no lo digo yo, fíjate que yo estoy siguiendo un proceso transparente. Un proceso en el cual yo sitúo en contexto histórico y teológico, sin forzar a las guías para nada. Solamente le digo, mira, trabaja en este marco. No, fíjate ahora de Nicea. Vamos a ver antes de Nicea qué había. Y me dice, oye, mira, esta concepción de una persona divina coigual coeterna con el Dios Padre era en términos generales inaceptable. Términos generales, o sea, la mayor parte de los cristianos considerarían eso inaceptable o inexistente en la mayoría de las formulaciones teológicas de la época. Simple. La aceptación de un ser divino inferior al ser supremo era un mecanismo para preservar el monoteísmo, mientras que la coigualdad representaba una amenaza de deísmo, es decir, 2 dioses. Simple.
En el judaísmo, primero, el logos como atributo no coigual. Para el judaísmo, especialmente de la diáspora influenciada por la filosofía griega, judaísmo helenístico, el monoteísmo, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, segundo Deuteronomio 6:4, era absoluto. La existencia de una segunda persona coigual sería politeísmo manifestado. Mira, ese es el verdadero politeísmo. ¿Notaste, José Ángel? ¿Notaste, Roberto Isaac? El verdadero politeísmo lo plantean ustedes y tú particularmente, Isaac, diciendo de que pueden haber, o sea, que Mackenzie cuando habla en el principio era la palabra estaba con el Dios y la palabra era un ser divino, habiendo dos seres divinos ahí claramente, sintáctica y gramaticalmente, la semántica garroja es esa, y tú afirmar que sí, que Mackenzie tradujo correctamente, aunque tú lo interpretes desde el punto de vista trinitario, la verdad es que ahí tienes un politeísmo manifestado. Eso no lo digo yo. Mira, te lo estoy diciendo la guía. Y lo estamos haciendo en vivo. Ahí está Dios, testigo que no he hecho ningún tipo de manipulación. Personificación del atributo. La sabiduría, Sofía. Las entidades existentes como la sabiduría en el libro de Proverbios 8 eran entendidas primariamente como personificaciones de atributo o emanaciones de Dios, no como hipóstasis generalmente separadas o coiguales en el sentido trinitario posterior. Esto se está refiriendo, por supuesto, a lo que es el judaísmo. La sabiduría es el instrumento de Dios para la creación, no un asociado de igual rango. Filón de Alejandría, o sea, esta es la parte judía. El concepto del logo de Filón era el modelo divino o de las ideas. Aunque Filón le llamó el segundo Dios o el primogénito, estos títulos establecen inherentemente una jerarquía estricta. El logos era un agente subordinado, un órgano o instrumento que permitía a Dios interactuar con el mundo sin contaminar su absoluta trascendencia. O sea, judaísmo, conclusión, el logos era esencialmente una figura instrumental y subordinada del Dios único, la coigualdad era imposible. ¿Por qué? Porque hubiera sido politeísmo manifestado. José Ángel, vas entendiendo cómo el uso adecuado de la IA. Fíjate, yo no he forzado a la IA a hacer nada. Yo solo le he hecho preguntas muy concretas. ¿Qué hay del contexto? ¿Cómo interpretaría esto? Esta cláusula en base al contexto, un judío o un cristiano. Vamos ahora al cristianismo. El cristianismo temprano, siglo II y siglo III, subordinacionismo. En la teología cristiana primitiva, antes del concilio de Nicea, ojo con esto, antes del concilio de Nicea, el logo identificado con Jesucristo era casi universalmente interpretado a través de los lentes que enfatizaba la subordinación al Padre. Esto se conoce como subordinacionismo del logos. El rechazo a la coigualdad, subordinacionismo ontológico. La teología de esta, es decir, de esta época, representada por los apologistas como Justino Martí y Libres, Tertuliano y Orígenes, sostenía que el Padre es la fuente, el Padre es la única fuente de la deidad, él no es generado, es agéneto, mientras que el logo es generado. Mira, Roberto, dice la IA que en este periodo de tiempo, agéneto es para el Padre, no generado, no creado, mientras que el logo es generado, es engendrado, es creado. Justino, de hecho, utiliza ginomán, y eso tú lo sabes. Generación del logo. El logo no siempre existió como una persona separada, una hipótesis. Se distinguió entre el logos en diacetos, o sea, la palabra interna, la razón o plan inherente de Dios, que era coeterno con el Padre, un atributo o pensamiento, y el logos proforicos, o sea, el logo proferido, la razón manifestada, generada por el Padre en un punto anterior a la creación o justo antes de ella para servir como agente creador. Juan 1.1.6, la naturaleza derivada. La lectura Kai Seos en Logos, y Dios era el Logos, se interpretaba frecuentemente como que el Logos poseía la naturaleza divina, pero no era la persona de Dios. Esto indicaba una divinidad derivada y secundaria en rango. Mira, Roberto, José Ángel, aquí podemos ver que la interpretación que se hacía en los dos primeros siglos sobre Kaiseos en Logos no era de coigualdad. Es decir, ese cuento chino que dice Roberto sí existía. Se habla de una divinidad derivada y secundaria en rango. Se está hablando de que es ontológicamente, no funcionalmente. Por tanto, la coigualdad, igualdad en sustancia, homousios que se establecería en Nicea, era ajena a este contexto. El logo era inferior en rango, autoridad al Padre, aunque superior a todo lo creado. La coeternidad, una noción matizada. El concepto de coeternidad también es problemático. Para que el logo fuera verdaderamente coeterno en el sentido estricto, existiendo de la misma manera que el Padre, sin ser generado, se correría el riesgo de contradecir el principio de la monarquía del Padre. Se aceptaba la persistencia del logo, existía antes del tiempo y de la creación. Y miren, existía antes del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo físico, por supuesto. Y eso lo podemos debatir en otro momento con la IA.
Sin embargo, la idea de que su personalidad o hipóstasis fue engendrada o proferida antes de la creación significa que la coeternidad, en el sentido de no tener origen, se aplicaba solo al Padre. O sea, ¿tenía el Logo un origen para estos primeros cristianos? Sí. Conclusión cristiana temprana. El Logo era preexistente, coeterno en el sentido de ser anterior a la creación, pero no coigualdad en sustancia ni persona. La jerarquía era la norma aceptada para proteger el monoteísmo cristiano. Así que era coeterno no en un sentido de ser sin origen igual que el Padre, sino que tenía un origen, pero era antes de la creación que fue creada a través de él. A ver, mis amigos, yo les pregunto algo. Yo quiero que ustedes me contesten algo. Ahora que estamos contextualizando, dentro de la teología judía primitiva del siglo I y dentro de los documentos que reflejan cuál fue la recepción teológica que tuvo Zeosen-Hologos dentro del cristianismo primitivo, ¿a qué conclusión llega la IA? ¿De verdad sostiene el trinitarismo como lo hace con su traducción? Vamos a seguir. Vamos a ver. Tomando en consideración que en los siglos 2 y 3 los padres de la iglesia consideraron Proverbios 8, 22 al 36 en la Septuaginta, no en el texto hebreo, porque ellos no usaron el texto hebreo en ese periodo de tiempo, para el Logos. Vamos a decirle, qué conclusiones sobre la eternidad del Logos conlleva esta aplicación de Proverbios 8 conectado con Juan 1:1. Ya terminó, bien. Recuérdense que yo le dije, yo quiero que esto tú me des a mí una respuesta que sea totalmente, absolutamente académica, rigurosamente académica, exacta, no presupongas nada, investiga bien. Eso es importante, José Ángel, cuando estamos haciendo un uso de la IA. Yo ayer le tuve que dar una lección a Roberto Isaac sobre cómo utilizar Notebook a LM. Él no conoce. Yo soy programador de software. Bueno, fui programador de software y en la actualidad yo no programo. Pero en el pasado yo tuve que programar software y yo sé cuál es la dinámica y la lógica de programación que tienen los programas. Y por tanto, lo primero que yo hago cuando voy a usar una herramienta, se hace una herramienta común, una herramienta de IA, inteligencia artificial, es familiarizarme con el entorno de trabajo y la filosofía de trabajo que tiene el software, porque la IA sigue siendo un software, no es una persona. Roberto hizo un disparate ahí, haciéndole una consulta, que es una consulta general a Notebook, cuando Notebook solamente trabaja con... El Notebook significa simplemente cuaderno de trabajo, algo donde usted escribe notas. Y usted le pasa la fuente y él analiza la fuente y le responde a usted de acuerdo a la fuente. Entonces tú no le puedes hacer una consulta general de, como ayer hizo Roberto Isaac, no, dame un prompt en donde yo establezca los parámetros académicos para determinar el ganador de un debate, cuando ella te va a responder de acuerdo al cuaderno que tú le pasaste, no de acuerdo a las bases de datos, como por ejemplo con el caso de Gemini o con el caso de ChatGPT. Bien, aquí tenemos entonces, vamos a ver la respuesta. Tomando en cuenta que los padres de la iglesia de los siglos 2 y 3 aplicaron Proverbios 8, 22 al 36 sobre la sabiduría personificada, Sofía, al Logo, Jesucristo. La conclusión principal sobre la eternidad del Logo en ese periodo, estamos hablando antes de Nicea, ¿verdad?, era la de una preexistencia temporal y una generación subordinada al Padre, lo que implicaba el rechazo de la coeternidad absoluta ya está difícil de pronunciar eso. Ingenereidad o no generación.
Esta aplicación generó un debate fundamental que culminó en el Concilio de Nicea, 325 DC. La interpretación de logos a través de Proverbios 8:22. El versículo clave para este debate era Proverbios 8:22 en la Septuaginta, que describe la sabiduría, Sofía, curios, me argen jodon autu, eis erga autu. Traducción literal: el Señor me creó, me engendró, me fundó como principio de sus caminos para sus obras. Los padres de la iglesia usaron ese texto para entender la relación entre el logos y el padre, llegando a las siguientes conclusiones. El conflicto de etitzen, crear versus engendrar. El verbo griego etitzen es una fuente de ambigüedad en el debate y de debate. Interpretación subordinacionalista, mayoría de los siglos II y III. Muchos apologistas, incluyendo Justino Mártir y más tarde Arrio, interpretaron etitzen con el significado de crear o hacer. Mira, Roberto, Justino Mártir, cuando la IA analiza las fuentes que tiene sobre Justino Mártir, el texto que tiene de Justino Mártir, dice no. El etitzen para Justino Mártir es crear o hacer. O sea, el logos, y eso es algo, yo quiero hacer un video pronto, si Jehová lo permite. Y me perdonan que haya interrumpido el tema de la eternidad del logos, pero yo creo que esto es importante. Y después retomamos el tema de la eternidad del logos para mi audiencia. Esto es importante entenderlo. Esto es importante analizarlo. Porque cuando usted matiza la traducción de Juan 1:1 en su contexto, y usted ve la recepción temprana primitiva del cristianismo, no tiene nada que ver con la Trinidad. Por eso yo siempre digo, si usted quiere hacer florecer el árbol trinitario, usted tiene que desarraigar el Nuevo Testamento de la concepción judía cristiana de los primeros siglos y plantarlo allá directamente en Nicea. Es como único sobrevive. Y aquí tenemos la prueba. Yo quiero que alguien me diga dónde estoy manipulando aquí la IA. Yo solamente le estoy haciendo preguntas concretas. Preguntas que ella sabe porque tiene bases de datos para eso. Lo que pasa es que cuando usted le hace una pregunta general como la que le ha hecho José Ángel, ella se va a la mayoría de las fuentes que tiene. Pero cuando usted empieza a matizar y decirle, ok, vamos a concentrarnos en el momento histórico en que se escribe, en la recepción histórica que tiene en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama esto? Juan 1:1. Entonces dice, no. Entonces, conclusión sobre la eternidad. Si el Padre creó al Logos, esto implica que hubo un momento, un estado, o sea, cronos, aion, en que el Logos no existía. Por lo tanto, el Logos es un ser creado, aunque sea el primero y más elevado de todas las criaturas. Esto niega la coeternidad del Logos con el Padre. La interpretación teológica emergente. ¿Cuándo? Hacia el siglo IV. Mira, Roberto. A ver, escucha esto. Roberto, presta atención. Mira el cuento chino aquí. Mira, Roberto. ¿Qué dice la IA? Esta es la conclusión de los 3 primeros siglos, mi amigo. Cuando empieza a interpretarse esa, fíjate, emergente, o sea, que está emergiendo, que está surgiendo. ¿Cuándo? En el siglo IV, Roberto. Roberto, la IA te está dando una clase a ti de historia, que te lo he dicho un montón de veces, por eso tuviste que abandonar por completo. El debate, lo dejaste inconcluso, porque sabías que no lo podías sostener. Y yo te invito a un debate en vivo sobre este tema. A ver si las fuentes que vamos a presentar ambos sostienen o no sostienen el asunto. Entonces dice aquí, interpretación teológica emergente, siglo IV, no siglo, mira Roberto, no siglo I, no siglo II, no siglo III, siglo IV. Teólogos posteriores argumentaron que el velo debía entenderse como estableció, fundó, engendró, refiriéndose a un acto interno o atemporal de Dios. Conclusión sobre la eternidad. Si el Logos fue engendrado o nacido antes de todo tiempo creación, se afirma su persistencia eterna junto al Padre, aunque se mantenga la distinción de que es generado, no ingénito como el Padre, y esto sienta las bases para la coeternidad sustancial de Nicea. José Ángel y Roberto, mis amigos, ¿qué nos está diciendo la IA? Mira, mi amigo, yo estoy trabajando sobre tu propio cuaderno. Yo no estoy trabajando sobre un cuaderno. Ahí está Dios, mira, yo no he detenido ni un solo segundo la grabación esta. Excepto que me fui a tomar un poquitico de agua, pero yo les puedo decir delante de la vista de Jehová, yo no he manipulado esto, no he tratado de hacer nada que manipule la IA, no. Yo estoy haciéndole preguntas, son preguntas simples, y me está dando justo lo que yo he dicho por casi los últimos 5 años, después de haber estudiado cuidadosamente la patrística temprana, los documentos judíos de la época. Yo dije, la historia que los historiadores trinitarios nos cuentan está mal contada. Está mal contada. Y la concepción e interpretación trinitaria de Juan 1:1, dice la IA, no sobrevive
a la documentación existente de esa época, no sobrevive a la teología y recepción y entendimiento del texto de esa época, no sobrevive. ¿Cuándo empieza esto? Hacia el siglo IV, que es que empieza a emerger. Mira, Roberto, presta atención. El cuento chino, ese cuento chino que tú mencionas, lo hacen ustedes cuando dicen que la mayoría de los siglos primero, segundo y tercero de los cristianos creían en una Trinidad, cuando la IA me está diciendo, en base a las fuentes históricas que ella tiene, no, eso es un cuento, eso es un mito. Conclusiones sobre la coeternidad y subordinación. La aplicación de Proverbios 8:22 al Logos en siglos 2 y 3 solidificó el subordinacionismo, rechazando la coeternidad estricta y coigualdad como se entiende en una Trinidad, en la Trinidad posnicena. Entonces, concepto teológico, interpretación derivada de Proverbios 8, del 2 al 3, coeternidad negada o matizada. El Logos no es agéneto, ingénito como el Padre, fue generado o creado en un momento anterior al tiempo, lo que implica un origen y por tanto no es absolutamente coeterno en el sentido ontológico. ¿Qué significa? El Logos era un Zeus, naturaleza divina, pero su existencia como persona comenzó con la generación. Entonces, noten, la interpretación que la IA le había dado a el verbo eimi, aquí la IA me dice, no, mira, ya si vamos a ir al contexto teológico, a la recepción que tuvo el texto dentro del pensamiento cristiano primitivo, yo tengo que cambiar esa conceptualización. La conceptualización que estoy dando entonces es nicena, no la original. Subordinación afirmada. La sabiduría, el Logos, es el principio por el cual el Padre crea. Es un instrumento de la voluntad de Dios, lo que la establece una jerarquía funcional y a menudo ontológica del ser. El Padre es la fuente, el Logos es la gente. El Logos es inferior en rango a Joseos, Dios supremo. Incluso si comparte su naturaleza. Roberto, escucha. Compartir la naturaleza no significa que no haya inferioridad. Nota eso. ¿Qué nos dice la IA? Que no tiene ningún tipo de sentimientos a favor de la Trinidad o a favor de el antitrinitarismo. ¿Qué dice? El Padre es la fuente. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 8, 5 y 6. Es la fuente. El Logos es. Por eso dice el versículo 3 que ustedes utilizan para decir que el Logos es el creador. Dice autu, a través de él. Por medio de él, es el agente, el instrumento. Y esto hace, como dice muy bien claro Orígenes de Alejandría, y eso yo te lo mostré a ti directamente y pronto vamos a estar haciendo un programa sobre eso si Dios quiere. Yo creo que estos programas son necesarios para rescatar la historia real. Orígenes dice, el hecho de que se diga por medio de él indica que quien lo utiliza, aquel que es la fuente, es superior en poder, en autoridad. Es mayor que él. Por eso dice aquí, el Logos es inferior. Cuando usted analiza la conceptualización y uso de Proverbios 8, 22 al 36 por la iglesia primitiva, y usted esto lo aplica a la interpretación de Juan 1.1, simplemente esta es la consecuencia derivada de ese contexto teológico. No ya judío solamente, que es, pudiéramos decir, un precursor. Pudiéramos decir, es aquellos a quienes estaba dirigido especialmente la expresión, no solamente los palestinenses decimos, sino los judíos que conformaban una gran cantidad de personas dentro de las congregaciones cristianas. Por eso surgían los problemas estos de los judaizantes tratando de hacer que la ley se cumpla y cosas así. Preexistencia afirmada. El Logos es persistente en la creación, incluso antes del principio de Juan 1.1. Esto fue universalmente aceptado. El Logos es el protótocos, primogénito de toda la creación, diferenciándolo claramente del resto de lo creado. En resumen, la aplicación de Proverbios 8 al Logos en los siglos 2 y 3 sirvió como principal argumento para negar la coeternidad y coigualdad del Hijo, al establecer que, en algún sentido, el Logos tuvo un origen a partir del Padre para la fundación del mundo, ya fuera por creación, en el caso de Arrio, o por generación, los apologistas. A ver, mis amigos, yo quiero hacerles una pregunta. Según la IA, ¿sobrevive la concepción trinitaria, la interpretación trinitaria de Juan 1.1 dentro de la conceptualización, la recepción del texto y la interpretación del texto en el siglo I, siglo II y siglo III? Bien, vamos a seguir haciéndole preguntas, ¿no? Vamos a ver aquí dio un error. Vamos a ver un momentico
Bueno, ya vimos la parte de esta, ¿no? Pero vamos a ver un momentico. ¿Cuál sería? Aquí le puse mal déjame un segundito. ¿Cuál sería el resultado de la traducción de Juan 1:1, tomando en consideración toda la data histórica que hemos considerado hasta aquí? Muy bien, vamos a ver. Basado en el análisis gramatical, histórico y teológico del judaísmo helenístico y cristianismo primitivo siglo II y III, la traducción más rigurosa y académicamente representativa de Juan 1:1c, Kaiseos en Logos, debe reflejar la naturaleza divina del Logos mientras distingue su distinción y subordinación jerárquica con respecto al Padre. A ver, mi amigo. A ver, mi querido Roberto y mi querido José Ángel, ¿qué nos está diciendo acá la IA? No sé por qué esto está aquí. La IA me dice: basado en el análisis gramatical, histórico y teológico del judaísmo helenístico y del cristianismo primitivo, la traducción más rigurosa y académica y representativa de Juan 1:1c debe reflejar la naturaleza divina del Logos. O sea, el Logos era divino. Eso lo dice la traducción del Nuevo Mundo en su nota. Mira, Roberto, José Ángel. Yo les quiero mostrar a ustedes aquí el asunto muy claramente, porque yo creo que es muy importante que todos los que oyen y ven esto puedan ver si en realidad la traducción del Nuevo Mundo tiene base o no tiene base. Mira, en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era un Dios, pero que hay una nota y esa nota dice un Dios en Seos, contraste con Tonseón, el Dios, en la misma oración. Entonces, para ir... espérense, perdón, es que tengo la Biblia con referencia. Vamos a buscar la Biblia... Aunque bueno, vamos aquí al apéndice que menciona, ¿no? Para que no haya alguien parecido a Dios, divino. La palabra era un Dios, alguien parecido a Dios o divino. Entonces vamos a volver de nuevo y la IA dice que hay que distinguir la distinción y subordinación jerárquica con respecto al Padre. La traducción más adecuada es aquella que enfatiza la cualidad más que la identidad estricta. Traducción académica Juan 1:1c, considerando que el destinatario es el lector moderno en español mexicano, pero el objetivo es la exactitud académica. Mira, José Ángel, por eso yo le puse en el pronombre. Yo quiero esto, que tú me lo hagas con una precisión y rigurosidad académica. El resultado óptimo de la traducción con su justificación filológica es, y el Logos era de naturaleza divina. Análisis filológico y contextual de la traducción. Esta traducción fusiona la precisión gramatical del Koiné con la interpretación teológica dominante de los siglos primeros. Justificación gramatical, el predicado nominal sin artículo. La clave del significado reside en la posición y ausencia del artículo definido en el predicado nominal griego. Sujeto, hologos, está articulado, lo que significa una persona específica, una entidad definida. Predicado, seos, está sin artículo y precede al verbo. Cuando el sustantivo predicativo precede al verbo y carece del artículo, este funciona como un adjetivo de cualidad, enfatizando la naturaleza o tipo de sujeto. Conclusión gramatical, la frase no dice hologos en Joseos, el logos era el Dios, lo que implicaría identidad total con el Padre, sabelianismo. Dice que el logos era en esencia divino o por cualidad. Justificación histórico-teológica, subordinación. La traducción era de naturaleza divina, es superior a era Dios. Mira, mi amigo, mira. Porque encapsula el entendimiento preniceno. En el judaísmo helenístico, el logos era el segundo Dios. Fíjate, mira... Y esto es interesante porque es que, y esto mira Juan Carlos Borges también, para Filón y para los judíos helenistas el monoteísmo, lo leímos ahorita, era esencial. Dice, porque encapsula el entendimiento premiceno, para Filón el logos era el segundo Dios, Deuteroseos, es decir, el logos era de naturaleza divina, se alinea con la idea de que comparte la esencia del ser supremo, Usía, sin ser el Dios supremo. O sea, ¿quién es el Dios supremo? El Padre.
¿Qué cosa significa supremo? Superior, por encima de. Esa era la idea de Filón. A diferencia del el platonismo que veía al logos no como una persona, sino como un algo, ¿no? Y esa es la diferencia, y es lo que mi amigo Juan Carlos Borges no entiende. Cristianismo primitivo, subordinacionismo. Los padres de los siglos II y III, influenciados por la aplicación de Proverbios 8:22, veían al logo como un ser generado y subordinado inferior en rango, aunque poseía la divinidad, es decir, era Zeus. Si se traduce como era Dios, el lector moderno lo interpreta automáticamente como era coigual y coeterno. La doctrina prenicena, lo cual distorsiona el contexto histórico original que usted solicitó al examinar. Ahí está el punto. Llegamos al punto central, mis amigos. A ver, José Ángel, tú le hiciste una consulta. ¿Qué hizo la IA? Se fue allá a sus bases de datos, encontró que la mayoría de las bases de datos dicen que la palabra era Dios, es la traducción correcta, pero cuando tú afinas la consulta, cuando tú obligas a la IA a irse a analizar los documentos de la historia, los documentos históricos que reflejan el pensamiento teológico, tanto de judíos como de cristianos primitivos, te dice, hey, mira, a ver, mira, espera. Si se traduce como era Dios, el lector moderno lo interpreta automáticamente como era coigual y coeterno, lo cual distorsiona el contexto histórico original que usted solicitó examinar. Mira, Roberto, aquí tienes por qué no puedes hacer un debate sobre este tema y por qué ningún trinitario me acepta a mí un debate sobre este tema. Porque cuando tú examinas el contexto histórico original, la recepción que tuvo el texto dentro del cristianismo y te vas al libro, a Orígenes, ahora vamos a un poquito de ello, el cambio es tremendo. Síntesis y ponderación final, traducción común, el verbo era Dios. Implica coigualdad y coeternidad. Posnicena, bajo, sobrescribe la interpretación jerárquica original. El logos era un Dios. Fíjate que lo que dice aquí la guía, y ahora vamos a afinar un poquito más esto, porque ella dice, esto sugiere politeísmo, que era un Dios menor, medio, respeta la subordinación, pero minimiza la cualidad divina. El logo era de naturaleza divina, afirma la cualidad de la usía esencia sin afirmar la identidad de la hipóstasis con el Padre. Esta es la formulación que mejor refleja el significado gramatical y la jerarquía, teología jerárquica de los siglos 1 al 3. Ahora, dado que ella dice y el logos era un Dios, vamos a hacerle la consulta. Tú afirmas que el logos era un Dios, da lugar al politeísmo. Mi pregunta es, al hablar de un segundo Dios, tanto Filón, Justino, como Orígenes no nos están dando indicación de que junto al Ser Supremo o al Dios Supremo hay otro Dios divino, pero inferior. Vamos a ponerle aquí las... ¿Por qué? Entonces, no puede considerarse... Bueno, vamos a reformular esto. Dado que ser Dios implica tener la naturaleza divina y la recepción de Juan 1:1 implica un segundo Dios
¿por qué la traducción la palabra era un Dios implicaría en ese contexto politeísmo? Ok, miren esto. Comprendo su punto y la necesidad de diferenciar las connotaciones de la traducción de Juan 1.1 en el contexto monoteísmo jerárquico primitivo. Mi afirmación anterior se refería al riesgo de malinterpretación en el lector moderno del español, donde un Dios se asocia inmediatamente con el politeísmo pagano. Ahí está el punto. O sea, no es que la traducción de por sí sea politeísta, es que la gente lo puede entender como politeísta porque cuando hablan de un Dios, y es lo que le pasa a los trinitarios, enseguida dicen, se refiere al politeísmo pagano. No. Dice, sin embargo, en el contexto histórico-teológico establecido en los siglos II y III, la traducción y la palabra era un Dios, un Zeus era el logo, es defensible precisamente porque refleja la doctrina del monoteísmo jerárquico o subordinacionalismo que usted describe. El monoteísmo jerárquico, el segundo Dios, la clave está en cómo Filón de Alejandría, Justino Mártir de Orígenes definieron la relación entre el Dios supremo, Zeus el Padre, y el segundo Zeus. El concepto de segundo Dios, tanto Filón como en la patrística temprana, el término segundo Dios se usó para conciliar la absoluta trascendencia del Dios creador con la necesidad de un agente activo en la creación y la revelación sin romper el monoteísmo judío. Filón utilizó Deuteroseos para el Logos. El Logos era un modelo divino o imagen de Dios, por tanto no creado, pero era derivado, subordinado al Padre, quien era el Joseos, Hisitos, o sea, el superior. Esta distinción provenía del politeísmo al establecer una fuente única, el politeísmo al establecer una fuente única de la divinidad, el Padre. O sea, ¿cómo evita el politeísmo la concepción primitiva judía y cristiana? Bueno, porque esta segunda divinidad estaba por debajo de, estaba subordinada era inferior a el Padre, el Dios eterno. Justino Mártir llamó al Logo otro Dios y Señor sujeto al Creador del universo. Diálogo con Trifón 56:11. Aquí la subordinación y la sujeción son esenciales para mantener la unidad monoteísta. Justino ve al Logo como el ser divino que actúa como mensajero y ángel. Concepto de Chalía, concepto de representación tan común y que es precisamente el tema del libro que yo estoy escribiendo. Si Dios quiere, pronto vamos a poder estar liberando sobre el tema de la representación, que va a arrojar una luz tremenda a por qué los trinitarios, desde el punto de vista histórico, han llegado a la conclusión que han llegado. Orígenes introdujo la idea de que el Logos es heterousíos, es decir, de otra sustancia que el Padre y un Dios subordinado. Un Dios subordinado. También distinguió entre el Dios de la Biblia y el Dios que era el Logos, utilizando la propia distinción gramatical de Juan 1.1. O sea, cuando usted estudia Orígenes, usted va a ver que dice Juan no está escribiendo como alguien que no conoce. Y este es el primer comentario de Juan 1.1 que se tiene en la patrística. Y vamos a centrarnos ahora en ello. Vamos a hacerte un poquito extenso, pero yo creo que es necesario para que podamos ver bien, bien claro el punto. Entonces, implicaciones para la traducción de Juan 1.1. La cláusula original es Kaiseos en Logos. Seos era el Logos propuesta. La palabra era un Dios sintácticamente plausible, teológicamente precisa para el subordinacionismo. Refleja que el Logos de naturaleza divina, pero no la persona del Padre. Era el verdadero entendimiento arriano que llevó al subordinacionalismo al extremo y, según algunos académicos, el entendimiento implícito de las formulaciones subordinacionistas. Es decir, la palabra era un Dios. El verdadero sentido de las formulaciones de la iglesia en los 3 primeros siglos. La palabra era de naturaleza divina, semántica y teológicamente precisa para el subordinacionalismo. Era una traducción cualitativa que evita el riesgo de un malentendido moderno sobre la jerarquía mientras afirma la esencia divina. O sea, en otras palabras, conclusión, la traducción de la palabra era un Dios no implicaría politeísmo para un cristiano judío del siglo I y al tercero, siempre y cuando se mantuviera el marco hermenéutico de la subordinación, es decir, es un Dios, pero es un Dios subordinado. Dentro de este marco, un Dios era un ser divino, derivado, generado y funcionalmente inferior al Dios supremo y único. Y es exactamente lo que enseñan los testigos de Jehová. No obstante, la traducción y la palabra era de naturaleza divina sigue siendo académicamente superior en el contexto moderno. O sea, dice ahora la IA, mira, yo prefiero esto porque
en el contexto moderno la gente puede entender un Dios como politeísmo por su concepción. Pero para el cristiano, el judío del siglo I, esto no es un problema. Neutraliza la ambigüedad moderna, evita que el lector contemporáneo interprete un Dios como una deidad separada del panteón pagano, que es el significado común del politeísmo hoy día. Y es el problema de por qué los trinitarios no entienden esto. Y es la razón de por qué la traducción del Nuevo Mundo dice, oye, mira, un Dios significa divino, parecido a un Dios, o parecido a Dios, perdón, que da la subordinación apropiada y el marco hermenéutico apropiado para entender en qué sentido nosotros entendemos Juan 1.1. Preserva la cualidad gramatical. La traducción cualitativa es la forma más aceptada por los académicos para representar un predicado nominal sin artículo en la sintaxis griega koiné. Ambas traducciones, sin embargo, logran transmitir la noción de la divinidad del Logos sin caer en coigualdad o coeternidad estricta. A la luz de todo lo anterior, ¿sigues sosteniendo que la traducción correcta es y la palabra era Dios? Mira, José Ángel, mira, Roberto. Hicimos un análisis, una valoración histórica de este asunto. A ver, mi amigo, yo quiero que ustedes me digan, ¿no? ¿En dónde yo he manipulado la IA? Cuando la IA ha hecho una declaración, la única declaración que yo le tuve que corregir hasta el momento a la IA fue que esto es politeísmo. Porque no es politeísmo. Es politeísmo desde la visión actual. Ellos dicen, desde la visión arriana extrema. Pero es que Arrio no creía en un politeísmo, por eso yo le consulto. Oye, pero mira, si tomamos en consideración que Filón, Justino y Orígenes, representantes de los siglos I al III, hablan de Deuteroseos, un segundo Dios, ¿qué pasa? No, mira. Para los judíos del primer siglo y los cristianos del primer siglo, eso no es un problema. El problema está para los lectores modernos, especialmente de mente trinitaria, que enseguida dice, politeísmo. Pero ella dice, no, eso no es un problema. Ahora, yo le pregunto ahora a ella, con total honestidad, bien, a la luz de todo lo anterior, ¿sigue sosteniendo que la traducción correcta es y la palabra era Dios? Dice, absolutamente no. A la luz del análisis exegético y diacrónico exhaustivo que hemos llevado a cabo, no sostengo que la traducción correcta sea simplemente la palabra era Dios. Esa traducción, aunque popular en muchas versiones de la Biblia como la Reina Valera, es insuficiente y académicamente engañosa para representar el contexto histórico de los siglos I al III y la complejidad gramatical del griego koiné. Repito para énfasis. Esa traducción, aunque popular en muchas versiones de la Biblia como la Reina Valera, es insuficiente y académicamente engañosa para representar el contexto histórico de los siglos I al III y la complejidad gramatical del griego koiné. Problemas con la traducción y la palabra era Dios. La traducción y la palabra era Dios con artículo tácito e implícito en español es problemática porque automáticamente proyecta una teología anacrónica sobre el texto. Es lo que siempre les he dicho a los trinitarios. Ustedes tienen que sacar el Nuevo Testamento de su contexto judío, de su contexto cristiano primitivo y sembrarlo allá en Nicea directamente. ¿Por qué? Porque implica coigualdad, anacronismo posniceno. Es decir, esto no existía. Mira, Roberto, el cuento chino lo hacen ustedes. Érase una vez, en el siglo II y III, que se enseñaba una Trinidad posnicena. Para un lector moderno, la palabra de Dios implicaría la doctrina trinitaria de coigualdad y coeternidad, homocios, la cual fue formalmente establecida solo después del concilio de Nicea y de las controversias arianas. Como demostramos, el pensamiento dominante en los siglos I a III era de subordinacionismo del logos. Ignora la sintaxis griega. Mira esto, mi amigo, mira. Ahora la IA dice, oye, mira, a la luz de todo lo que estamos viendo, aquí tenemos un problema. El texto griego dice, seos en hologos. La ausencia del artículo definido antes de seos es un hecho gramatical crucial. Eso lo dice Orígenes en el siglo III. Vamos a entrar en eso ahora. Traducir simplemente era Dios omite la función cualitativa del predicado sin artículo. Si Juan hubiera querido afirmar la identidad total, habría escrito Joseos en hologos. O sea, el Dios era la palabra. Traducción académicamente rigurosa. La traducción más rigurosa y académicamente representativa refleja la cualidad divina sin afirmar la identidad con la persona suprema, lo cual es un punto de equilibrio en la teología prenicena. Traducción, la palabra de naturaleza divina. La traducción cualitativa por excelencia afirma que Logos poseía la usía
esencia divina, pero mantiene la distinción entre Joseus, la fuente suprema, alineándose con la gramática sin artículo y con el monoteísmo jerárquico. Mira, Roberto, una traducción cualitativa no significa que sean iguales. Y ahora vamos a preguntarle, ¿no? Un Dios era la palabra, una traducción literal, indefinida, aunque corre riesgo de ser mal interpretada hoy. Aquí está el problema de por qué la IA dice, bueno, mira, esta es una traducción que puede ser tomada como politeísmo, pero politeísmo hoy día. Es la única que gramaticalmente refleja la función del predicado nominal sin artículo. Es la única que gramaticalmente refleja la función del predicado nominal sin artículo. O sea, es la más rigurosamente literal, siendo teológicamente precisa para la noción del segundo Seos de Filón y Justino Mártir. Conclusión final. Mantengo que la traducción más fiel al contexto histórico, teológico y gramatical es la cualitativa, la palabra de la naturaleza divina. Vamos ahora a preguntarle qué significa eso. La traducción simple y la palabra era Dios es una interpretación teológica posterior que oscurece el significado y la función original del texto en el debate cristológico de los primeros 3 siglos. José Ángel, es lo mismo que le decía a Roberto, ¿no? Él va a venir a hablar de la historia, pero es que tenemos que hablar de la historia, mi amigo. Usted no puede interpretar esto en el vacío. Una cosa es que usted establezca una interpretación de una frase, de una traducción que alguien hace con Mackenzie, que dice que es rigurosamente, o sea, no la está traduciendo teológicamente, sino de acuerdo al griego. Bien, ahora vamos a hacer varias consultas más aquí. De todas las traducciones, ¿cuál reflejaría mayor rigurosidad y literalidad sin gramatical? Vamos a poner los signos aquí. Ella interpreta de todas formas, aunque usted no le ponga los signos, no, pero vamos a ver cuál de ellas es la que refleja la mayor rigurosidad. Ok, vamos a ver. Mira Roberto, y aquí aprendan esto porque yo voy a estar mostrando esto en algunas traducciones. La traducción que se apega más estrictamente a la sintaxis y morfología del griego koiné es y Dios era el logos. Justificación de la literalidad gramatical. Esta opción es la más literal por las siguientes razones. Respecto a la estructura exacta del griego original. Y Dios, fíjate, con minúscula. ¿Ok? Traducción del predicado sin artículo. Literalidad. Traducir Seos como Dios en minúscula sin el artículo es la forma más directa de reflejar la ausencia del artículo definido en el original. Función. La ausencia del artículo antes de Seos lo convierte en un predicado cualitativo. El logos posee la cualidad o naturaleza de un Dios. La literalidad aquí es clave, ya que la mayúscula en español moderno introduce la distinción teológica Dios, que no siempre está presente en la gramática griega, pero cuya distinción cualitativa debe ser marcada. O sea, dice, mira, ¿por qué yo lo pongo en minúscula? Porque estoy hablando de un Dios diferente, de el Dios supremo, ese que es con mayúscula, y con esto yo establezco esa diferencia. Traducción del sujeto articulado. Hologos, literalidad, se mantiene el logos para reflejar el artículo definido en el sujeto, reafirmando que el texto habla de una entidad específica. Distinción académica. Es crucial destacar que la traducción y Dios, minúscula, era el logos, es la más literal, pero no la más clara o comunicativa en el español moderno, donde resulta ambigua o extraña. La traducción y la palabra de la naturaleza divina siguió siendo la más académicamente precisa para transmitir el significado conceptual de la cláusula en su contexto histórico, pues la gramática griega Seos implica cualidad más que un nombre propio absoluto. Ahora, una pregunta más. ¿Implica la lectura de Juan 1.1c, para que no se nos vayan por ahí? Vamos a cortarle este camino y vamos a copiarlo directamente acá para no pasar trabajo. Y la palabra era de naturaleza divina. Una comprensión de que el logos era igual en dignidad, ontología, jerarquía y temporalidad, que vamos a ponerlo en acusativo como está, ton, theon. O sea, esto implica que esa naturaleza divina, comparte la naturaleza divina, es igual en estas cosas. No. Mira, Roberto,
decir que el logos tiene naturaleza divina, mi amigo. Yo quiero que tú acabes de entender eso porque tienes un problema gravísimo en tu vida al no entender que tener la naturaleza divina no implica ser igual ontológicamente, y menos en este contexto. La lectura de Juan 1.1c y la palabra era de naturaleza divina en el contexto histórico teológico de los siglos 1 a 3 no implica una comprensión de que el logos sea igual en dignidad, ontología, jerarquía o temporalidad que Ton Seón, Dios Padre, el Dios Supremo. El Dios Supremo, mira, porque Hallward traduce el Dios Supremo porque eso es lo que Juan 1.1 en ese contexto dice. De hecho, esta traducción cualitativa es la mejor que se ajusta a la teología subvolucionista dominante de este periodo, el cual negaba explícitamente estas formas de igualdad. Oye, Roberto, José Ángel me está diciendo no, si traducimos el logos tenía naturaleza divina, interpretado a la luz del contexto en que esto se pudiera decir, no significa eternidad, no significa igualdad ontológica, no significa coeternidad, no significa coigualdad, significa que el logos está subordinado. Justificación por el contexto histórico teológico siglo 1 al 3. La teología del logos de los primeros siglos estaba diseñada para afirmar su divinidad sin comprometer el estricto monoteísmo judío, lo que condujo a una jerarquía estricta. La jerarquía y ontología, padres como Justino y Orígenes afirmaron que el logos era un segundo Dios, un Theos, derivado y subordinado al Padre, Ton Theon o Joseos. Ven aquí lo que yo les decía, Ton Theon en acusativo, Joseos nominativo. El Padre era la única arjé, fuente o monarquía. El logos era el agente, no la fuente. Ontológicamente esto implicaba que el logos era inferior en rango y autoridad, aunque superior a toda la creación. ¿Esto le suena a ustedes esta teología en algo, alguna teología moderna? No es precisamente la teología que tenemos los testigos de Jehová. A ver, Roberto. Un análisis histórico de las fuentes históricas de los 3 primeros siglos que nos arroja. Temporalidad, generación y no coeternidad. El logos era considerado preexistente, pero no coeterno en el sentido de un ser agéneto, ingénito, sin origen, como el Padre. Al aplicar Proverbios 8:22, muchos teólogos entendieron que el logos fue engendrado o proferido por el Padre antes del tiempo para la creación. Haber sido engendrado implica un origen, negando la estricta coeternidad con el Padre. Dignidad funcional. El logos es el agente funcional de Dios en el mundo. Creación, revelación, encarnación, mientras que Ton Seón era trascendente y la fuente del poder. Esto establece una distinción funcional que se traducía en una diferencia de dignidad, siendo el Padre el ser supremo por excelencia. Justificación por la gramática griega. La sintaxis del griego refuerza la negación de la coigualdad. Cualidad versus identidad. La traducción era de naturaleza divina, refleja la función del predicado nominal sin artículo, Seos era, Dios era. Esto afirma la cualidad, el logos posee la esencia divina, sin afirmar la identidad total, el logos es la persona suprema. Si el texto hubiera implicado coigualdad de persona y autoridad con el Padre, el evangelista habría escrito logos en Joseos. El logos era el Dios refiriéndose a la persona suprema. En conclusión, la lectura y la palabra de naturaleza divina es académicamente precisa porque capta el matiz de subordinación ontológica y jerárquica de los siglos 1 al 3, donde la divinidad del logos era aceptada, pero su igualdad con el Padre era rechazada para mantener el monoteísmo. La afirmación de coigualdad homoousiu es una doctrina posterior establecida en Nicea 325 para refutar precisamente el subordinacionismo. Por eso es que la IA le llama teología emergente que está surgiendo. Roberto, el cuento chino lo cuentan ustedes. Una última pregunta para no abusar de ustedes, pero yo creo que es muy importante esto. Bueno, pues un momentico. ¿Cuál fue el primer comentario que ha sobrevivido del Evangelio de Juan en esos siglos y que enseñó sobre Juan 1.1c? Vamos a ver un momentico. Bueno, aquí habla de un comentario. Vamos a afinar esta pregunta. Vamos a afinar esta pregunta. Porque Heráclito fue gnóstico. El comentario no gnóstico. O sea, no estamos refiriendo no al gnosticismo, que era herético, sino al cristianismo.
Ahí está, miren. O sea, el primer comentario cristiano, no gnóstico, porque Heráclito fue un gnóstico, es decir, un individuo que obviamente no era cristiano realmente. ¿Cuál fue el primer comentario? Bueno, dice extenso y no gnóstico que ha sobrevivido al Evangelio de Juan. Es el comentario del Evangelio de Juan de Orígenes de Alejandría, alrededor de 185 al 254. Siglo III. Orígenes comenzó a escribir esta obra monumental alrededor de 228 y su trabajo es crucial porque representa la primera exégesis detallada y sistemática de Juan desde una perspectiva ortodoxa, no gnóstica. Mira, esta es la perspectiva ortodoxa, Roberto. Y si tú estás viendo esto, tienes que estar sufriendo. No dice que esto era heterodoxo, dice que esa es la perspectiva ortodoxa. Enseñanza de Orígenes en Juan 1.1. Orígenes, en su comentario sobre Juan, el Evangelio de Juan, enseñó una forma de subordinacionismo del logo. Su exégesis de Juan 1.1c se centró en la distinción gramatical entre Joseos y Seos. Mira, Roberto, justo lo que te he dicho un montón de veces. Distinción gramatical y ontológica. Orígenes argumentó que el evangelista Juan utilizó el artículo definido Jo para referirse al Dios supremo. ¿Te suena eso? Ingénito, es decir, que no ha sido creado, el Padre. Pero omitió el artículo a referirse al logo, Seos. El Padre es Joseos, Dios con el artículo, la fuente de la deidad. El logo es Seos, Dios sin el artículo. Conclusión sobre la divinidad y jerarquía. Basado en esta distinción, Orígenes concluyó que el logo es Dios cualitativamente. El logo posee la naturaleza divina, es decir, Seos no es meramente una criatura. Es decir, no es una criatura creada por el logo, en el mismo sentido de las criaturas creadas por el logo. O a través del logo. El logo es subordinado y derivado. El logo es inferior al Padre en rango y autoridad. Orígenes lo describe como Dios por participación, que existe contemplando al Padre. Enseñanza clave sobre Juan 1.1c. Orígenes enseñó que solo el Padre es Dios por autonomacia, es decir, autoseos, por excelencia. El logo es el Hijo unigénito y la segunda hipótesis que fue eternamente engendrada por el Padre. Aquí esto de eternamente engendrada. Sabemos perfectamente bien que la IA está accediendo a fuentes que fueron alteradas por los trinitarios, porque si aquí me está diciendo que el único que es ingénito es el Padre, no me puede decir lo mismo acerca del Hijo. Pero vamos a aceptártelo temporalmente. Pero de quien recibe su divinidad. O sea, la divinidad del logo, ¿de quién viene? Lo coloca en una posición subordinada. De esta manera, Orígenes buscó afirmar la divinidad de Cristo para contrarrestar a aquellos que lo veían como un simple hombre, mientras mantenía el monoteísmo estricto, estableciendo un monoteísmo jerárquico que fue característico de la era prenicena. Vamos a hacer una última pregunta y sería: en la teología de Orígenes, la pregunta sería: ¿era el logos igual o inferior al Joseos? Explique. Ya les prometo que esto va a ser la última pregunta. Mira, Roberto, escucha. Incluso si vamos a suponer que efectivamente Orígenes escribió que era ingenerado, agénetos, ¿no? Y ya yo te dije, ya hay pruebas históricas de que Orígenes fue adulterado por Rufino y fue adulterado por los trinitarios, como hacen muy comúnmente ustedes. Pronto vamos a estar hablando de eso con relación a Justino. Voy a mostrarles un hecho histórico que es increíble, pero que lo van a poder ver porque voy a poner el manuscrito en pantalla como los trinitarios cambiaron a Justino sin ninguna base textual, sin tener un documento que le dijera, sí, mira, pueden hacer este cambio. En la teología de Orígenes, el logo era inferior a Joseos, el Padre, en términos de autoridad, origen y dignidad ontológica. Orígenes fue el principal representante de la doctrina del subordinacionismo del logos, una postura dominante en la iglesia anterior al concilio de Nicea. Mira, mi amigo Roberto, el cuento chino sí es cierto, no es un cuento chino. Érase una vez que en el siglo primero, segundo y tercero, la iglesia creía que el logos era un ser inferior al Padre en autoridad, origen y dignidad ontológica. Y eso es precisamente lo que enseñamos los testigos de Jehová. Lo siento, mi amigo. Justificación de la inferioridad, subordinacionismo. Orígenes estableció una jerarquía estricta entre las personas divinas para defender el monoteísmo frente al politeísmo pagano, haciendo que el Padre fuera la única fuente no causada de la divinidad. Distinción de origen y autoridad. Joseos es el Dios por autonomacia, por excelencia, autotheos en griego, Dios por sí mismo. Es la fuente única de toda divinidad y es ingénito, es decir, no tiene principio ni es causado por nadie. Y aquí entra precisamente, fíjate, mira, el logos, aunque es eternamente engendrado por el Padre, según las fuentes que nos han llegado de origen hasta ahora,
que sabemos perfectamente bien que están modificadas por los trinitarios, y de eso si quieres hacemos un programa y yo te muestro las pruebas en vivo, esta generación implica que su divinidad es derivada del Padre. El Padre es el origen, lo que confiere al Padre una autoridad superior. Diferencia de divinidad, Seos versus Joseos. Orígenes utilizó la distinción gramatical presente en Juan 1.1c para establecer la diferencia de rango. Joseos se refiere únicamente al Padre, en su uso por Orígenes. ¿Qué cosa es en rango de divinidad? El ser supremo, la fuente, el primer Dios. Seos se refiere a Logos. Es el segundo Dios, Deuteroseos, divino por participación o cualidad, pero inferior al Padre. Subordinación y funcionaria ontológica. Orígenes sostuvo que mientras el Padre es el Dios que existe en sí mismo, autoseos. El Logo es el Dios que existe en relación con todos los demás como agente de la creación y la revelación. Inferioridad ontológica, la naturaleza derivada del Logo lo coloca en una posición inferior esencial, ontológica, frente a la fuente absoluta de la deidad. Negación de la coigualdad. Para Orígenes el Logo no era coigualdad al Padre. Esta doctrina fue precisamente la que los nicenos, Atanasio y otros combatirían un siglo después al insistir que el Hijo era homoousios, de la misma sustancia que el Padre, restaurando así la plena igualdad. O sea, a ver, mis amigos, yo quiero preguntarles a ustedes. El primer comentario, y vamos a ver, a mostrar para que yo no quiero, ¿cómo se llama esto? Que puedan decirme en algún momento, no, porque esto no. El primer comentario de Heráclito, vamos a ver, vamos a... Dijiste que el primer comentario fue el de Heráclito. Bueno, el comentario sobre Juan, ¿verdad? Era un comentario ortodoxo, es decir, correcto, o gnóstico. Yo dije Heráclito, ese es Heracleo. Este comentario fue sin lugar a dudas gnóstico. Heráclito fue un discípulo de Valentín, uno de los principales líderes de la escuela gnóstica más influyente del siglo II. Naturaleza, su obra escrita alrededor de 170, es considerada el comentario más antiguo que ha sobrevivido de cualquier libro del Nuevo Testamento. Los fragmentos que conocemos fueron citados y refutados por Orígenes en su propio comentario sobre Juan. Enseñanza clave, Heracleón interpretaba el Evangelio de Juan a través de la lente gnóstica. Por ejemplo, el comentario Juan 4, el encuentro con la mujer samaritana, Heracleón veía la necesidad de la gnosis, conocimiento esotérico para la salvación, y distinguía entre el Dios superior y el demiurgo, el Dios creador inferior del judaísmo, que los gnósticos identificaban con el Yahvé del Antiguo Testamento. El comentario que mencioné previamente, que era no gnóstico y extenso, es el de Orígenes de Alejandría, el cual fue escrito como una respuesta directa y sistemática para refutar las interpretaciones heréticas, incluyendo la de Heracleón, y representaba la ortodoxia de su tiempo. Roberto, no era heterodoxo, era la ortodoxia de su tiempo. Entonces, miren, amigos, yo quiero que ustedes me digan, señálenme dónde yo he cometido aquí una falacia, manipulándola ya. Yo solamente le dije, vamos al marco histórico y teológico, es decir, siglo I, II y III, cómo los judíos hubieran interpretado Juan 1.1. Vamos a decir, para resumir, en un solo párrafo, ¿cómo habrían interpretado Juan 1.1c los judíos y cristianos primitivos? Bueno, los judíos y los cristianos primitivos, ok. Vamos a poner los para que haya aquí una separación lógica. Para el judaísmo helenístico, que influenció fuertemente el Evangelio de Juan, Juan 1.1c se habría interpretado bajo el marco del monoteísmo jerárquico. El Logos no era Tonseón, el Dios supremo, el Padre, sino un Seos, un Dios, o un segundo Dios, Deuteroseos, que funcionaba como el agente persistente y la sabiduría personificada por el cual el Dios único creaba, se revelaba, manteniendo así la trascendencia del Padre. O sea, mira, Roberto, judaísmo, ¿qué hubieran interpretado? Un Dios. Noten ustedes cómo ahora que ella comprende el marco, ¿no? Y yo le pregunto, bueno, pero si tú me estás diciendo a mí que hay un segundo Dios, decir un Dios no es politeísmo. Y dice, no, claro, en ese contexto no, estamos hablando de tiempos modernos, cómo se interpretaría el asunto, cómo los trinitarios, vamos a decirlo así, interpretarían esto.
Para los cristianos primitivos, siglo I al III, esta interpretación se convirtió en la doctrina de subordinacionismo. ¿Esta doctrina cuál? La de que sería un segundo Dios, un Dios, donde el Logos, identificado con Jesús, era considerado divino, poseedor de la naturaleza de Dios, pero jerárquica y ontológicamente inferior al Padre, la fuente única agénetos ingénito, y por tanto no se entendía como un ser coigual ni coeterno con el Padre. Ambos grupos, por motivos diferentes, rechazaban cualquier lectura que implicara la coigualdad, ya que ésta amenazaba la unidad del monoteísmo. Mis amigos, yo creo que esto es suficiente. Ahí tienen un resumen del análisis histórico que yo he hecho. Yo voy a copiar todo esto. Déjenme ver si la IA me permite copiar todo. Yo creo que sí. Vamos ahora. A ver, ¿lo habrá copiado todo? Ajá, yo lo voy a llevar acá a un documento Word. Yo les doy mi palabra delante de Jehová que yo no voy a cambiar absolutamente nada y lo voy a hacer disponible tanto para José Ángel como para los demás. Lamentablemente, como es su cuaderno, vamos a ver, déjenme ahora aquí poner la fuente Times New Roman, ok, 12. Bueno, vamos a hacer que, un momentico, vamos a volver a pegarlo. Primero que todo, para que no me queden estas cosas negras así, vamos a ponerle que se ajuste ahora sí, ¿ven? Para quitar todas esas fuentes negras innecesariamente. Vamos ahora a darle un poco de formato. Vamos a decirle que me use Times New Roman. Vamos a ver el 12 aquí. Para que sea. Y aquí yo les voy a hacer. Vamos a guardarlo. Lo voy a buscar acá en la biblioteca. Mi carpeta sobre la organización. Los debates. Vamos a... Bueno, aquí vamos a crear una nueva carpeta. José Ángel. Y guardo todos los debates que yo tengo con distintos apologistas. Juan 1.1. Un Dios versus Dios. Lo salvamos. Si es que le puse la doble. Aquí no se puede poner el doble punto porque no lo permite. Vamos ahora a guardarlo como PDF. Guardamos donde mismo. Después yo le guardo un poquito de formato porque veo que se corrieron algunas letras acá. Lo vamos a ver ahora. Pero yo les doy mi palabra delante de Jehová que no voy a cambiar absolutamente nada. Y así se lo vamos a compartir a José Ángel. Vamos, por supuesto, por ejemplo, aquí está, ¿ves? Lamentablemente vi una parte aquí. Miren, mira, aquí está, miren. Ves que hay cierta, miren, ves, como que estamos copiando desde un editor de texto que no tiene un formato apropiado, ¿ves? Arg, en realidad esto sería así. Ese es todo el cambio. Yo doy mi palabra, ve, formatear correctamente esto para que se vea en forma de párrafo, sin esos saltos, ¿ves? Por ejemplo, de CEOs aquí, está saltado 2 veces. Lo hago en vivo para que ustedes puedan ver cuáles son los cambios que yo voy a hacer. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer para cambiarlo. Después yo le comparto el PDF si Jehová lo permite. Bien, ya tenemos eso copiado porque tristemente yo no puedo guardar esa consulta en Géminis porque es un documento compartido. ¿Ok? Tristemente. Entonces, una última pregunta de manera muy breve. Muy breve. ¿Crees que la traducción que nos ofreciste al principio de este post es la correcta? Y la otra pregunta que yo quería hacerle es, ¿no está influenciada por la doctrina? O sea, ¿por qué diste? Si no, ¿por qué diste esa traducción en primer lugar? ¿Por qué nos dice ella sobre eso, no? No. Perdonen amigos, pero es que esto es hilarante. A ver, mira, José Ángel y Roberto Isaac.
No. La traducción que ofrecía al principio del post, en la frase no académica, no es la correcta si el criterio es la rigurosidad histórica y exegética que establecimos posteriormente. ¿Por qué la traducción inicial no es correcta? Mi traducción inicial fue, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta versión es la traducción canónica más difundida, similar a la Reina Valera y representa la lectura teológica postnicena del siglo IV en adelante. Mire, José Ángel. Mira, Roberto Isaac, es lo mismo que les hemos dicho un montón de veces. No lo digo yo, lo dice la IA. La IA dice, miren señores, yo tengo que contestar trinitariamente porque es lo más difundido. Aquí está. Rigor histórico. Es incorrecta porque proyecta la doctrina de la coigualdad y la coeternidad del Padre y del Hijo, la cual fue ajena al contexto histórico-teológico de los siglos II y III que usted me pidió examinar. En ese periodo, la interpretación dominante era el subordinacionismo jerárquico. Rigor gramatical es insuficiente porque al traducirse Os en Hologos como era Dios, ocurre la distinción cualitativa que el evangelista hizo al omitir el artículo definido en el predicado Seos. ¿Por qué se ofreció esta traducción en primer lugar? Di esta traducción en primer lugar porque la pregunta inicial solicitó una traducción al español mexicano moderno y neutro que combinara la traducción formal con la equivalente función comunicativa. La traducción la palabra de Dios es la equivalencia canónica establecida en la gran mayoría de las tradiciones cristianas hispanohablantes, católicas y protestantes, para un público moderno que busca una traducción neutral y comunicativa, que era la solicitud original. La versión canónica es la más esperada y la más inmediata para transmitir el mensaje teológico final que el canon ha establecido históricamente, es decir, del siglo IV para acá, por supuesto. Transición de tono, la respuesta inicial se dio bajo un tono comunicativo y de servicio general. La corrección y la priorización de la rigurosidad académica e histórica solo se aplicó después de que usted marcara explícitamente el contexto de trabajo en los siglos I al III y la necesidad de exactitud. Mira, vamos a enfatizar en esta parte final porque esto es alucinante. ¿Por qué hay una transición de tono? ¿Por qué hay una transición desde una traducción que, como hemos visto, sigue porque es lo que tiene la mayor difusión, a una más estricta y que arroja un resultado diferente? Dice, porque la corrección a la priorización de la rigurosidad académica e histórica solo se aplicó después que usted marcara explícitamente el contexto de trabajo en los siglos I al III y la necesidad de exactitud. O sea, por eso es que yo le decía a ustedes, miren, cuando vamos a trabajar con la IA, usted tiene que decirle, oye, sé rigurosamente y exacta. No me vengas no me vengas con respuestas rápidas que reflejen el estado general, el status quo moderno. No, a mí me haces un examen desde el fondo. ¿Qué revela aquí este examen? Que la traducción que ofrece Juan 1.1, cuando la examinamos dentro del contexto teológico histórico del siglo I al siglo III, dentro del judaísmo y dentro de lo que es el cristianismo moderno, esta traducción, la palabra era un Dios, la palabra era parecido a Dios, la palabra era divino, la palabra era un ser divino. Esta traducción es, sin lugar a duda, la traducción que refleja correctamente la intención teológica de Juan, la manera en que un judío lo hubiera entendido, la manera en que los primeros cristianos lo entendieron y las consecuencias teológicas para ello. Por tanto, mi querido José Ángel, lamento decirle que su análisis con la IA refleja, con todo el cariño del mundo, una falta de entendimiento de metodología a la hora de utilizar la IA. Cuando usted va a usar la IA, mi querido amigo, usted tiene la responsabilidad de pedirle que sea rigurosa y solicitarle que analice las cosas de una manera cuidadosa. Simple. Es la razón de por qué, Roberto, no, porque yo le hice un test a la IA y me dice que sí, que soy yo. Sí, claro, seguiste una metodología deficiente, mi brother. Es todo. De manera, mis queridos amigos, esto es solamente para ustedes mostrarles cómo cuando alguien con el conocimiento de cómo utilizar la tecnología de información que tenemos hoy día, con el background necesario para hacerle las preguntas necesarias, sin necesidad de manipular nada, a la IA, esta nos dice, no, espérate. No, me equivoqué. Esta no es la traducción correcta. Esa es la traducción más general y por eso yo la doy, pero no refleja la intención teológica del autor. No refleja el entendimiento judío del primer siglo, no refleja lo que los cristianos creían en los siglos II y III. Esto es una intención postnicena. No era la mayoría, todo lo contrario. Esto nos debe ayudar a nosotros a entender por qué yo siempre enfatizo la importancia de analizar las fuentes históricas del judaísmo y el cristianismo para determinar cuál era el verdadero monoteísmo.
¿Qué hemos aprendido? Que esa traducción no es la correcta. La palabra era Dios no era la correcta. Se puede traducir como la palabra divina, la palabra era un ser divino, la palabra tenía naturaleza divina, y eso no significa, como hemos podido ver, que sea igual a Dios aunque tenga la naturaleza divina. La palabra era un Dios, que era perfectamente entendible. El único problema es que los trinitarios enseguida saltan, no, pero ahí tenemos politeísmo, porque los paganos creían. No, señor. Ilustres, estudie la verdadera historia cristiana, el pensamiento teológico judeo-cristiano. Y por último, y déjenme ver si yo logro ver acá, un momentico, y perdonen que me haya extendido tanto, pero esto, recuerden lo que digo, usted puede parar el video y seguir viéndolo después. Vamos a ver aquí un momentico, a ver si yo encuentro rápido este asunto. Bueno, aquí está la carpeta, PowerPoints. Yo guardo todos mis PowerPoints para si tengo que hacer referencia a alguna, si no me equivoco es aquí. Vamos a ver. Efectivamente, mira, este es el comentario de Ernest Haschen, trinitario, en donde él aquí, vamos a leer esta parte, vamos a leer aquí, dice, a fin de evitar malos entendidos debe ser insertado aquí que Seos y Joseos, Dios divino, y el Dios, no era la misma cosa en este periodo. O sea, este trinitario está diciendo, en este periodo de tiempo esto no era lo mismo, decir Joseos que decir Seos. Por eso yo le dije a ella, oye, periodo de tiempo, márcamelo históricamente. Filón, por tanto, ha escrito, el logo significa solo divino, Seos, y no Joseos. Filón, que habló de logos, antes de Juan, dice, el logos no es Joseos, no es el Dios supremo. Dado que el logos no es Dios en el sentido estricto, Filón no estaba pensando en rendir su monoteísmo judío. Ya vimos que Filón era estrictamente monoteísta. De igual manera, Orígenes también interpreta que el evangelista no dice que el logos era Dios, sino solamente que el logos era divino. De hecho, para el autor del himno, como para el evangelista, solo el Padre era Dios. Y Juan 17:3, ya sabemos ya lo que dice. Ahora, un trinitario objeta, dice Bullman, el trinitario objeta esta interpretación de lo que significaba en ese periodo de tiempo, Seos y Joseos. Uno no puede hablar de Dios en sentido cristiano en plural. Dice aquí, por el contrario, en el periodo de tiempo en que el himno toma lugar o raíces, como que sube, como que emerge, en el que tiene su origen, era perfectamente posible en el monoteísmo judío y cristiano hablar de seres divinos que existían al lado y bajo Dios, pero que no eran idénticos con él. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí Haschen? Y hay muchos otros trinitarios que dicen lo mismo. Señores, no se engañen. En el periodo de tiempo que estamos hablando, por eso yo le digo a la IA, sé riguroso y enmárcate dentro de los siglos 1 al 3. Porque en el cuarto, claro que le va a arrojar la Trinidad y es donde comienza la aberración, perdonen la expresión, los trinitarios, por la aberración teológica que surge y que los adventistas asumen, porque los primeros adventistas no eran trinitarios, que los adventistas asumen y que surge allá en el siglo IV. Pero cuando usted examina la cosa desde el punto de vista del siglo I, momento que se escribe el Evangelio, al siglo III, ¿qué dice la IA? No, señores, no, espérense, me retracto en polvo y ceniza, mi traducción, esta traducción aquí, es un error monstruoso que revela no solo la intención teológica del siglo IV, sino que desarraiga el entendimiento que tenemos que tener del evangelista y lo que escribió, de su contexto histórico-teológico y de cómo la Iglesia lo recepcionó en los 3 primeros siglos. Creo que esto es suficientemente iluminador como para ayudarles a ustedes a percibir que la IA tiene que ser utilizada de manera apropiada, pero además el por qué yo he dicho siempre que cuando usted examina los documentos históricos de la época no sobrevive. Y fíjense si es así, y es lo último que les quiero mostrar. Vamos a ver un momentico acá. A ver, vamos a mi Facebook. Vamos un momentico a mis posts. Y esto les prometo que sí, ahora sí va a ser lo último. Vamos ahora a buscar un momentico el post donde, a ver, yo le pido a él, a ver, vamos a ver. Ok, yo le dije, vamos a hacer un análisis cerrado tú y yo sobre el tema de lo que creían los judíos del siglo I acerca del monoteísmo y la divinidad de otros seres aparte del Dios de Dios. Empezamos ahí él y yo quiero mostrarles, déjenme si lo encuentro rápido. Me dice, teología del siglo I, jaja, para empezar de definir qué facción de judaísmo te refieres, etc. Yo empiezo a darle respuesta. Le muestro acá precisamente,
Haitian, míralo aquí, en orden a fin de evitar malos entendidos, debe ser insertado aquí. Por el contrario, yo le digo, oye, papá, mira, esto es lo que dicen los trinitarios, mira lo que dice Meyer aquí. Entonces dice, no, pero ahí dice que es posible. Yo le muestro que no es así. Empezamos a analizar el asunto y el resultado final, vamos a ver acá. Vamos a ver. A ver. Bien, míralo aquí. Él simplemente dice, no soy partidario de opinar sobre párrafos seleccionados sin entender el contexto del autor, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final de la jornada, él simplemente, cuando yo empiezo a apretarlo, llega el momento. Ustedes pueden leer después el debate, o pueden ir a mi muro y leerlo. Vamos a ver acá. Dice, él me dice, no, yo no tengo tiempo ahora para esto. A ver. Aquí está, miren. No es ninguna negativa. Para abordar el tema de la perspectiva histórica como propones necesitaría mucho tiempo que ahora no tengo y fui claro desde el principio y te lo dije. Si me traes a la mesa opiniones de eruditos, necesito primero leer esas obras, entonces darte mi opinión, eso lleva tiempo, te aseguro que tú no te has leído esos libros completos. ¿Entiendes ahora por qué no es falta de capacidad, sino de tiempo y disponibilidad de recursos? Pero entonces, ¿por qué tú dedicas tanto tiempo a hacer posts y a publicar cosas y entrar en debates si tú no tienes tiempo para un análisis serio? No, mira, lo que pasa es que simplemente no tienes la capacidad para poder tratar este asunto, no porque te falte capacidad intelectual, sino simplemente porque tú sabes perfectamente bien, porque hemos debatido esto, que si hacemos un debate sobre este tema en serio, pierdes el debate. Y la IA lo acaba de demostrar fuera de toda duda. Espero, mis amigos, que este programa necesariamente extenso les haya ayudado a comprender, 1, cómo se debe utilizar realmente la IA, rigurosidad y exactitud. 2, la importancia de analizar las cosas dentro del contexto histórico debido. Y número 3, cómo la traducción, la palabra era Dios, cae totalmente por su peso frente a la evidencia histórica de los siglos 1 al 3. Espero que esto les haya edificado y les fortalezca. Próximamente estaremos examinando un poco más en detalle este asunto y después retomaremos el tema sobre el hecho de que el Hijo de Dios, según las fuentes primitivas cristianas, claramente es mostrado como creado. Gracias a todos.